Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Torrevieja, en la Costa Blanca, exactamente en la provincia de Alicante. Vamos a recorrerla, a descubrir los encantos que tiene, principalmente un destino turístico de verano. Torrevieja está situada a unos 50 kilómetros de Alicante, en la famosa Costa Blanca, y se está convirtiendo año tras año en uno de los lugares más populares para los turistas de todo el mundo. Además, Torrevieja puede presumir de contar con algunas de las mejores playas de la provincia de Alicante. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Estamos en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Esta es la Laguna Rosa, que normalmente en los meses más soleados toma el color rosado debido a algunos crustáceos que hay en el agua que sueltan una sustancia y hace que con el reflejo del sol se vea el color rosa. Esta laguna es el hábitat de flamencos y algunas otras especies de aves. La mejor fecha para visitarlos es los meses de julio y agosto. Cada litro de agua de este lago contiene hasta 350 gramos de sal, convirtiéndolo en el más productivo de toda Europa. Bueno, justo en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja tenemos aquí la planta donde procesan toda la sal que extraen de la laguna. Aquí la podemos observar y están las montañas, estas son pura sal. La Laguna Rosa ofrece alternativas de ocio para disfrutar este paisaje sin igual. Pasear alrededor o bordearla en bicicleta son las mejores opciones para no perderse ningún detalle. También cuentan con centro de interpretación del parque natural. La playa de la Mata es considerada la mejor playa de Torrevieja y además es la favorita de los veraneantes que valoran su espacio personal, ya que está apartada de núcleos urbanos. Además posee un gran paseo marítimo a lo largo de toda la playa, donde se pueden encontrar numerosos chiringuitos y restaurantes para disfrutar de la gastronomía. Estoy aquí en la playa de la Mata en Torrevieja. Está haciendo un clima muy bueno y la verdad que el día está súper soleado, vale la pena venir a caminar por la playa. Vamos a ver si el agua está muy fría. En este momento todavía no estamos en full verano, apenas va a empezar la primavera, pero esto está súper lindo. Bueno, efectivamente el agua sí está bastante fría todavía, pero de todas formas se disfruta porque la vista está súper buena. Miren esto. De igual forma, por aquí vienen muchos turistas de Alemania, del norte de Europa, que para ellos esta agua fría que yo estoy sintiendo está caliente porque ellos vienen de climas muchísimo más gélidos. Así que no nos extrañemos que a estas alturas encontremos muchas personas bañando y disfrutando esta playa de Torrevieja. También quiero comentar que Torrevieja es uno de los destinos más codiciados de la Costa Blanca para venir y disfrutar del verano, ya que está rodeado de bastantes playas. Otro lugar muy importante que vamos a encontrar aquí son estas pasarelas de madera al lado del mar, donde las personas de aquí vienen a hacer ejercicio, a pasear el perro, a disfrutar, mejor dicho.
Bueno, ya saben que tenemos aquí en la Costa Blanca diversidad de playas y destinos turísticos increíbles, No se los pierdan. El Palacio de la Música, con una arquitectura impresionante inspirada en la madera y el metal, alberga el Conservatorio Municipal y un auditorio que, además de los frecuentes recitales, sirve de sede para otros actos culturales. En el Paseo Marítimo de Torrevieja vamos a encontrar diferentes fuentes, y esta es una de las que más me llamó la atención debido a sus asientos, hechos con azulejos y el estilo modernista de la propia fuente. Justo frente a esta fuente vamos a encontrar el Mercado de los Hippies, con alrededor de 160 puestos de artesanías y diferentes tipos de artículos. Aquí encontramos muchos que están cerrados por el tema del COVID para evitar aglomeraciones, pero en general están todos abiertos. El dique de Levante se encuentra en la zona del puerto de Torrevieja. Se construyó para proteger en los temporales a los barcos pesqueros que extraían la sal, aunque a día de hoy se ha convertido en un puerto, incluidos los distintos puertos deportivos. En el año 2000 se construyó el Paseo del Dique de Levante, que es un paseo construido sobre el muro del dique. Este paseo tiene una longitud aproximada de 1.4 kilómetros y cuenta con carril bici. Al final de la ruta se encuentra el faro, donde podremos admirar las vistas y generar maravillosas fotos panorámicas. La escultura de la Bella Lola representa a la mujer torrevejense que diariamente veían a sus hombres yendo a trabajar hacia el mar. En la parte de atrás podemos observar el puerto deportivo de Torrevieja, se llama Marina Salina. Y aquí estoy por este paseo marítimo que me lleva a un faro que está en la última parte del camino. Vamos a conocerlo. Al final del paseo de Dique de Levante encontramos este faro que, al igual que todos los faros, cumplen la función visual y de guía para los barcos. Sin embargo, este, especialmente por su ubicación al fondo, tenemos una panorámica con toda la vista de la ciudad de Torrevieja espectacular. Este faro se ha convertido en una parada obligatoria para todos los turistas, ya que cuenta con unas vistas impresionantes, pero también es muy frecuentado por las personas que disfrutan de la pesca, ya que se pueden aproximar a aguas más profundas. No se vayan a sorprender si en el paseo por el dique van a encontrar a Don Gato y su pandilla. Son gatos que están protegidos y controlados por el ayuntamiento. De igual forma, no está permitido alimentarlos, ya que las personas que los alimentan y los cuidan tienen un carnet. El puerto deportivo Marina Salinas cuenta con un área comercial de servicios y restauración y con una amplia variedad de actividades acuáticas para poder disfrutar de aventuras náuticas en cualquier estación del año. El paseo más conocido de Torrevieja es el de Vistalegre. Es un espacio en el que encontrarás interesantes esculturas y monumentos dedicados a las habaneras, que se encuentran junto al Real Club Náutico y las Eras de la Sal.
El paseo marítimo Juan Aparicio es popularmente conocido como Paseo de las Rocas debido a su construcción sobre peñascos del mar Mediterráneo. Es muy reconocido ya que tiene bancos de piedra junto al mar que invitan a descansar y disfrutar de las vistas. Existen dos esculturas de la Bella Lola en Torrevieja. La primera que está de pie y parece que está despidiendo a un barco, y esta que está sentada mirando al horizonte. Cuenta la historia que la Bella Lola estaba profundamente enamorada de Antonio, su marinero y esposo que salía a trabajar al mar día tras día. El 12 de mayo de 1919, Lola salió al puerto con un camisón blanco y se dio cuenta de que su marido y toda la tripulación no regresaban, y fue que naufragaron en mar profundo. Después de la noticia, Lola seguía allí día y noche mirando al sereno mar y esperando el regreso de su marido Antonio. La playa del Cura es la más céntrica de Torrevieja. En temporada de verano tiene una alta ocupación. Es una playa concurrida en la que se pueden hacer muchas actividades y tiene una zona de restauración bastante variada muy cerca en el paseo marítimo. Esta es la playa ideal, con 500 metros de longitud, arena fina y dorada y con todos los servicios que un turista pueda necesitar. Y desde aquí, desde este punto que se llama Las Columnas, justo al lado de la playa del Cura, les estoy enseñando la Costa Blanca, exactamente la ciudad de Torrevieja. Un lugar espectacular para pasar el verano, con muchísima playa y un mar de colores turquesa. La iglesia de la Inmaculada Concepción está en la Plaza de la Constitución de Torrevieja y es la principal de la ciudad. Vale la pena visitarla, ya que en su interior alberga decoración completamente detallista, además de sus obras de arte como tallas, columnas, capiteles corintios, esculturas y demás. Estamos en el Parque de las Naciones en Torrevieja. Es un espacio natural en medio de la ciudad. Aquí vamos a encontrar diversas fuentes, parque infantil, y una de las más grandes atracciones son la cantidad de aves que tenemos alrededor. Hay gallos, patos, gansos, palomas, bueno, una diversidad bastante amplia. También otro punto importante es que tenemos una fuente que tiene forma de Europa y en el medio tiene las banderas de todos los países de la Unión Europea. Vengan a conocerlo. Recuerden que me pueden apoyar suscribiéndose a mi canal y dándole clic a la campanita para que estén atentos a cada nuevo video que estoy lanzando semana tras semana. Espero que les haya gustado este recorrido por Torrevieja. La verdad que a mí me encantó. Ahorita mismo pues el agua está un poco fría, pero se disfruta muchísimo las vistas y hay muchas personas que aún en esta temporada lo están disfrutando.
Nos vemos en un próximo destino.